Y vamos a entonces a empezar con la enseñanza de hoy. Estaba pensando acerca de una introducción para el tema de hoy y no sé si reconozcan un sonido, algo así como... Quienes sean fan de Star Wars seguramente ya están decepcionados de mi pésima, mi pésima imitación de Darth Vader, conocido también como Anakin Skywalker. ¿Y por qué lo traigo a colación? Am, este personaje destaca en la historia de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, porque es un personaje que desde que lo conocemos anhela una cosa: libertad. Desde que sale por primera ocasión en el episodio 1, lo que quiere es ser libre, lo que quiere es que su mamá sea libre y de algún modo lo consigue. Sin embargo, siempre hay una constante en este personaje, tanto como Anakin Skywalker como Darth Vader, y es que siempre está sujeto a sus emociones. En la trama de esta historia es aquel que va a solucionar, no voy a meter mucho en toda esa mitología, pero aquel que va a solucionar todos los conflictos que existen en esa galaxia muy, muy lejana y termina haciendo lo contrario. Siempre, siempre quiere hacer el bien, pero siempre sus emociones, sus deseos terminan dominándolo y terminan llevándolo a lo que en Star Wars le llaman el lado oscuro y no hacia el lado correcto. Claro, ahí depende de muchas cosas y ópticas. Pero hermanos, ¿de quién eres esclavo? Ese es el punto de Darth Vader o Anakin Skywalker. Él siempre quiere ser libre, pero siempre termina siendo esclavo. Y no necesariamente esclavo de alguien más, sino de sí mismo, de sus propios deseos, sus propios miedos. Él es un personaje como cualquiera de nosotros que es capaz de mentir, matar, manipular para obtener lo que quiere. ¿Por qué? Porque es esclavo de su propio corazón, de sus propios deseos. Y hoy vamos a estudiar ahí en el libro de a los Romanos, perdón, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 16, y vamos a hablar un poquito de este tema. Y quise titularlo precisamente, como ya lo mencioné, ¿de quién eres esclavo? ¿De qué eres esclavo? ¿A qué le rindes tu ser, tu lealtad? ¿A qué le das primer lugar? Y este mensaje, como toda la carta a los romanos, está dirigido a los cristianos específicamente en Roma, que ya están sufriendo persecución y también ya hay falsas enseñanzas por ahí circulando, que es precisamente de aquellos cristianos judaizantes que quieren meter el judaísmo, los ritos del judaísmo como parte de la salvación. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo que tú nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que podemos tener acceso a tu palabra, acceso libre, Señor. Gracias por esto. Señor, quiero ponerme en tus manos, que seas tú el que hable y no yo, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. No estoy entero, Padre, pero precisamente en la debilidad es cuando se manifiesta más tu poder, Señor. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disculpen si me notan torpe, les pido perdón de antemano, la cabeza no me está funcionando muy bien, bueno, de por sí, ¿verdad? Pero perdonen mi falta de coordinación en este momento. Y bueno, vamos entonces, quiero que pongamos un poquito el asunto en contexto y vamos a regresarnos un versículo
de lo que vamos a estudiar hoy, y vamos a Romanos capítulo 6 versículo 11, que dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Y es algo que hemos estado aprendiendo a lo largo del capítulo 6, cuando empieza con esa pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, recordemos que todos y cada uno de los que tenemos fe en el Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida en el Señor Jesucristo a través del arrepentimiento y la fe. Entonces, ¿sigo muerto? Sí. Recordemos que estar muerto al pecado es estar inutilizado para funcionar al pecado. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de cometer pecados, pero de faltarle el respeto a Dios, pero si eres hijo de Dios, si eres un fiel hijo de Dios, estás muerto al pecado. El pecado ya no puede operar en ti de manera constante. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este punto de vista es algo que definitivamente tenemos que ver. Jesús no es nada más nuestro amigo, nada más nuestro proveedor, no es nada más nuestro Salvador. Y digo nada más con un poco de ironía, porque eso de nada más, pues ¿quieres más? Dice Señor, Señor nuestro. Esto significa que Él es nuestro dueño, nuestro amo, y a Él debemos de responder. Bajo esta óptica de que cada cristiano está muerto al pecado y por tanto no debe de tener una vida de constante pecar, vamos a leer el pasaje de hoy. Les pido me acompañen allá adelantito en Romanos capítulo 6 versículos 12 al 16. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, debemos notar primeramente un detallito que llama la atención aquí en este pasaje que vamos a estudiar. En cada versículo hay una palabra constante en el texto. La palabra es pecado. Cada versículo menciona la palabra pecado, lo cual nos indica que es un tema tremendamente importante para el autor. Nosotros podríamos pensar, bueno, pues pecar no es tan importante porque ya estoy perdonado. Y esa es precisamente la idea contra la que Pablo está escribiendo aquí. Esa idea de, bueno, estoy perdonado, puedo pecar, no pasa nada. Pues sí, sí pasa. Vamos a ver entonces el versículo 12. No reine pues, mejor traducción, por tanto, no reine el pecado. Dice, por tanto no reine el pecado. La palabra pues aquí, o por tanto, viene del griego oun, que significa así que entonces. Esto quiere decir que así que entonces se va a hacer un resumen de lo dicho anteriormente. ¿Y qué fue lo que se dijo anteriormente? Bueno, lo podemos ver ahí en el versículo 6 del capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. Esto fue lo que se dijo anteriormente. Y hermanos, este versículo nos está diciendo que nuestra identidad no regenerada ha sido muerta o destruida para que no pueda operar más bajo el poder del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por tanto, o sea, por el hecho de que tu naturaleza no regenerada está muerta, entonces ya no puedes operar para el pecado. Es como un auto sin gasolina. ¿Enciende? No. ¿Hace la lucha? Sí. Y nada más está. Pero no pasa de ahí. O sin batería, que nada más se escucha clac, clac, y luego ya nada. ¿Por qué? ¿Y cómo decimos? Está muerto. La batería está muerta. El coche está muerto. Ya no sirve. Ya no sirve porque le falta algo importante para que pueda operar adecuadamente. Igual que un refrigerador no opera sin electricidad, no opera si su compresora no está funcionando adecuadamente. En fin, cualquier cosa que nosotros podamos ver, por ejemplo, ahorita que estamos con internet y el equipo de sonido y todo eso, si nos falta energía eléctrica, ya, olvídalo, se acabó, ya no podemos hacer nada. Gracias a Dios que no se va la luz. Pero así es con nosotros, a la luz de lo que estamos viendo aquí en el versículo 6. Nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza no regenerada, ya no opera. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado fue destruido. Algo que es destruido ya no sirve, ya no funciona. Yo me acuerdo mucho cuando estuvo de moda hace un tiempo que los jóvenes youtubers, cuando cambiaban de equipo de computadora o de teléfono, se grababan destruyendo el anterior. Y lo hacían unos con odio, otros lo hacían riéndose, etc. ¿Por qué? Porque ese equipo ya no sirve, ya es desechado. Nosotros como fieles hijos de Dios pasa lo mismo, ya no operamos al pecado, ya no es posible que nuestro cuerpo funcione bajo el poder del pecado, pero sin embargo ocurre. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza sigue estando sujeta a los deseos, a las concupiscencias, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no reine, o por tanto, no reine el pecado, ahí en el versículo 12, en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa esto del cuerpo mortal? Hay algo bien importante. Nuestra identidad no regenerada ha sido muerta o destruida para que no pueda operar más bajo el poder del pecado. Pero ¿dónde se ejercía ese poder del pecado? ¿Dónde ejerce su poder el pecado? Respuesta, el cuerpo, nuestro físico. Escribió, nuestro cuerpo físico y también nuestra mente. ¿Por qué? Dice John MacArthur, el cuerpo es el único repositorio que quedó donde está vulnerable el creyente. El cerebro y sus procesos mentales son parte del cuerpo y por eso puede ser tentada nuestra alma con deseos pecaminosos. Fíjense en esto, el único lugar, la última resistencia del pecado está aquí y está aquí. Como en esas películas donde los héroes son perseguidos por un ejército completo y ya quedan bien poquitos y dicen aquí mantengan la posición y están rodeados y parece imposible que la libren, es la última resistencia. Ese es nuestro cuerpo, esa es la última resistencia de todo ser humano, del pecador redimido, de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra mente, es donde ejerce poder el pecado. ¿A qué entregamos nuestra mente? ¿A qué entregamos nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que le permitimos a nuestra mente
¿Qué es lo que le permitimos a nuestro cuerpo? Esos permisitos chiquitos a lo mejor o permisotes que se llaman precisamente concupiscencias, deseos ilegítimos delante de Dios. ¿A qué le rindes eso? Y ahora hay una cosa muy importante. Esto es solamente aplicable a aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Si tú no crees en Él, entonces primero necesitas reconocer que eres pecador y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esto qué significa? Que por el pecado estás apartado de Dios, pero Dios, como en cada etapa de la historia, Dios pone la solución a esa separación entre Él y el hombre. Y es, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees que Él resucitó de entre los muertos al tercer día y que está ahora a la diestra del Padre, y claro, antes murió en la cruz para el perdón de tus pecados, entonces bien puedes ser hijo de Dios. Nuestro cuerpo está muy lejos de la perfección y de la inmunidad al pecado. Hoy que tanto hablamos de la vacuna contra el SARS-CoV-2 para evitar contraer la COVID-19. Eso es adquirir inmunidad. Y la vacuna no trae chips, ni te van a modificar tu código genético. Perdón que haga este paréntesis, pero de verdad, hermanos, cuando nos toque, vacunémonos. O sea, no pongamos pretexto, por favor, porque es increíble que aún pastores muy reconocidos que salen en todas las redes sociales dicen, por ejemplo, que es la marca de la bestia, entonces ya estamos a media tribulación. No. Y muchas cosas que dicen acerca de la vacuna, hermanos, nos va a hacer más bien que mal. Entonces, por favor, cuando les toque, vacúnense. Espero yo también llegar a que me toque. Pero estamos muy lejos de tener inmunidad al pecado. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53, que dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, como lo dije, nuestro cuerpo, estamos muy lejos de la perfección e inmunidad al pecado. Y aquí lo vemos claramente en este versículo. Es necesario que esto corruptible, mi cuerpo, mi mente, se vista de incorrupción. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso no va a pasar sino hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Mientras tanto, seguimos en este recipiente corruptible. Ahora que está tan de moda también tener recipientes biodegradables. Tú pones un recipiente de plástico y puede estar ahí años y años y años y no le pasa nada. ¿Y uno biodegradable qué le pasa? Se descompone, se va deteriorando. Esto se viste de corrupción. Este cuerpo, este presente, este físico, esta mente es completamente corruptible y es por eso que necesitamos un Salvador, porque con esta corrupción no hay nada que nos haga aceptos delante de Dios. No puedes hacer ningún mérito. Pero es que he ayudado tantas personas, he donado tanto dinero, he salvado tantas vidas. No importa. ¿Por qué? Porque lo que importa es la obra de Cristo para salvación. Eso es lo que importa, porque no es por obras. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un de Dios, un don de Dios para que nadie se gloríe. La salvación no es algo que te ganas, la salvación es algo que Dios te regala. ¿Por qué? Porque a Él así le place. Aún estando en este cuerpo que es corruptible. Y les pido por favor me acompañen ahora ahí en sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11, que dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos esto corruptible, tenemos esto que es esa última resistencia del pecado, que quiere ¿qué? Pecar, que quiere satisfacer sus propios deseos, que quiere seguir cuidando de sus propios anhelos, de sus propios deseos ilegítimos. Y dice aquí el apóstol Pedro, dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego. Fíjense en esto, para empezar, es asombrosa esta expresión por parte de Pedro, ¿no? Ese hosco hombre, ese arrebatado, ese hombre enojado, que ahora dice, amados, amados, yo os ruego como extranjeros. Y esto es un llamado a la iglesia, esto es un llamado para ti, hermano. Amados, te ruego. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Si eres hijo de Dios, no eres de este mundo. Si yo agarro mi credencial para votar, dice que soy mexicano, sí, pero sigo siendo extranjero. ¿Por qué? Porque al ser hijo de Dios, el mundo me desconoce y nos aborrece como le aborreció a él. Aguas si cuadras con el mundo. Aguas si no tienes incomodidad como hijo de Dios, si no sufres porque no cuadras con el mundo. Hay que tener mucho cuidado, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un verdadero hijo de Dios vive en un conflicto permanente. ¿Cuál es este conflicto? Ese conflicto es lo que Dios quiere versus lo que mi cuerpo quiere. Todo el tiempo. Puede ser tu carácter, puede ser la lujuria, puede ser la honestidad al manejar el dinero, puede ser la honestidad en la escuela, incluso contigo mismo, cuando nos mentimos y nos decimos, bueno, yo puedo hacer esto, no pasa nada, Dios me ama tal y como soy. No, hay una constante transformación. De hecho, lo primero que hace Dios es convencernos de pecado a través de su Santo Espíritu. O sea, hay un cambio. No podemos permanecer, como nos lo está diciendo aquí el apóstol. ¿Sí? No podemos nosotros permanecer en el pecado o, como dice aquí, los deseos carnales. No podemos permanecer en ello. ¿Por qué? Porque está en conflicto con nuestra salvación, con nuestra identidad regenerada. Y ahora ahí en Romanos, les pido por favor me acompañen a Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24. Dice así la palabra del Señor: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense en esto. Tú, como creyente, como hijo de Dios, puedes tener la firmeza. Yo ya no quiero seguir ofendiendo a Dios, ya no me voy a someter al pecado. ¿Pero qué quiere tu cuerpo? Pecar. Piensa en lo que haces en lo oculto, en lo que navegas en modo incógnito para que nadie se entere. Y difícilmente nadie se entera porque un mundo nos vigila y aparte Dios está presente en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar observando? Y quiero terminar con el versículo 24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La reflexión del apóstol Pablo aquí sobre sí mismo es algo que nosotros debemos de hacer también. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro físico, nuestra mente, a lo único que nos lleva es a la condenación. Por eso es que dice, es un cuerpo de muerte. Y el apóstol Pablo, o sea, ¿cómo lo digo? Pablo siendo Pablo. Ese gran nombre de Dios que, pues,
es el modelo del cristiano, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo me voy a morir para ya poder tener una santidad completa? Y es la parte también de por lo cual él dice, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Morir no es ganancia nada más porque ya vamos a estar delante de Dios, voy a flotar y voy a estar tocando el arpa todo el tiempo. No. Sino porque nos va a librar de esto corruptible. Es más, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que siempre hago referencia, ¿no? Conforme pasa el tiempo, me voy quedando más calvo, me están saliendo más canas, cada vez me duele más la espalda, nos vamos deteriorando, literalmente nos estamos pudriendo lentamente, nos vamos descomponiendo. Eso es un reflejo de lo que pasa en relación con el pecado, porque el pecado entró por uno, recuerdan que lo hemos estado estudiando también aquí, el pecado entró por Adán al mundo y desde entonces la condena es la muerte. Y no está hablando solamente de la muerte espiritual, sino de la muerte física. Envejecemos, nos deterioramos, nos enfermamos, sea de COVID o de otra cosa, por efecto del pecado en el mundo, por el efecto del pecado en el universo. Porque si no, seríamos perfectos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo esto corruptible y Él siendo completamente incorruptible. Pero vamos a continuar ahí en el versículo 12, vamos a apurarnos, ahí, en Romanos 6, 12. Dice nuevamente, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, de modo que obedezcáis. El sentido que tiene esta parte de obedezcáis quiere decir que te haces esclavo de tus concupiscencias, que bueno, ya les expliqué un poquito, la palabra concupiscencia viene del griego epizumai, que significa codiciar, desear, tener pasión ilegítima. Una pasión ilegítima por algo o por alguien, como un casado que tiene un deseo ilegítimo por otra persona. El doctor Evis Carballosa menciona esto acerca de esta frase. Esta frase indica el resultado. Si el pecado reina en la vida de una persona, dicha persona tiene como resultado, tiene que obedecer al pecado, ya que éste se ha convertido en su Señor. Quiere decir que una persona que obedece al pecado, no lo obedece porque quiere, lo obedece porque es esclavo de. Y ahí entra un poquito la idea sobre el libre albedrío, un tema que se debate muchísimo, pero vamos a ver que el libre albedrío es algo que realmente tenemos que cuestionar, tenemos que saber realmente qué significa para poder saber si lo tienes o no. Esta idea continúa en el versículo 13, dice así, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, vamos entonces a analizarlo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentéis, del griego paristemi, que quiere decir ayudar, dar, someter. La palabra instrumentos tiene el sentido, esto es presentéis, la palabra instrumentos tiene el sentido de armas, es decir, no debemos darle al pecado armas en nuestra contra, que son nuestros propios miembros. ¿Han escuchado frases como le salió el tiro por la culata? ¿O se dio un balazo en el pie? Esas frases tienen el sentido precisamente de que cada uno puede hacer algo en su contra. Y es precisamente lo que nosotros hacemos al presentar nuestros miembros al pecado. Esclavizados al pecado,
cedemos nuestro cuerpo y mente a más pecado que nos hunde y se vuelve un hábito. Pese a lo que la cinematografía ha mostrado durante mucho tiempo de las arenas movedizas, no es cierto que te hundes, no es cierto que te hundes rápidamente y tampoco es cierto que te vas a morir ahí si alguien no te saca y que cualquier cosa que te avienten se va a hundir y estás frito. No, 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 no. Pero representa exactamente eso. ¿Cómo sacan en las películas? Se empiezan a hundir así y les dicen, no te muevas porque entre más te muevas, más rápido te vas a hundir. ¿Y qué hace generalmente el personaje? Se mueve como tlaconeta en sal. Se sacude. Y hasta el espectador, que no te muevas. ¿Y qué hace? Se mueve más. O cuando el personaje cae en una telaraña de una araña gigante. Todo mundo sabe que qué atrae a una araña cuando un insecto cae en su telaraña. El movimiento. ¿Y qué hacen? Se mueven. Ese es el sentido preciso de esto que estamos viendo. Ni tampoco presentéis, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nosotros mismos nos metemos el balazo en el pie. Nosotros solitos nos hacemos mal, pecando y diciendo, bueno, no pasa nada. Total, perdón Dios, pero pues tú sabes cómo soy y como tú eres bueno, pues me perdonas y pues le voy a seguir. No, un hijo de Dios no tiene esa lógica. ¿Por qué? Dice ahí otra vez en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene esa lógica? Porque la palabra instrumentos, como ya les dije, es el sentido de darle armas. Nosotros no debemos de generar ese hábito de pecar y pecar. Piensa, este mensaje me puso a reflexionar mucho en mí mismo y acerca de aquello que hago ya por hábito. ¿Qué haces tú por hábito? ¿Qué pecado ya se convirtió en algo como cuando yo era fumador, que pues ya sin el cigarrito no puedes vivir? Para hacer digestión después de la comida, al frío, para entretenerme, para relajarme. Y así se va haciendo, y yo me acuerdo mucho de mi tiempo en el grupo de jóvenes, qué vergüenza, que ese era mi pensamiento. Pero eso sí, vámonos al estudio, vamos a leer la Biblia, y el hábito ahí bien pegado, que es como una sanguijuela que te está chupando la sangre, que te está enfermando, como una chinche. Regresa, te muerde y te enferma más. Más si es una de esas que les dicen besuconas, que te puede producir una enfermedad grave. Así es el pecado en nuestras vidas, pero es como si yo agarrara a la chinche y le dijera, ay, vente chinche, tú sigue comiendo. No hay problema, chinche. Sí, vete. Así de ilógico es que un hijo de Dios auténtico siga y siga y siga con ese hábito de pecar. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando armas al pecado para que genere aún más fuerza sobre de mí. Continúa ahí en el versículo 13. Sino, ¿qué significa esto de sino? O sea, no hagas esto, pero haz esto. Todo lo contrario a lo que acabas de escuchar, aplica esto a tu vida. Dice, sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos al versículo 11 otra vez. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, hermanos, de verdad, ese es el punto que debemos de ver. ¿Qué tan lógico es que queramos que un pájaro muerto vuele? ¿Suena lógico? Bueno, que una rana muerta brinque. ¿Sí puede? Sí, ¿no? A lo mejor sí puede. No, no puede, como un ave muerta no puede volar, como una ranita muerta no puede saltar. Un muerto al pecado no
puede seguir operando bajo el poder del mismo. Y ojo, nuevamente, no estoy hablando de impecabilidad, infalibilidad. Bueno, que no falla. No estoy hablando de esto, pero sí estoy hablando de que el sentido común te obliga, por medio del Espíritu Santo, a hacerte a un lado. No que sigas con la costumbre de pecar y pecar. Total, vamos a pecar que al fin que el mundo se va a acabar. No puedes tener esa lógica como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque debes de presentarte. Lo que debes hacer en lugar de darle armas al pecado, lo que debes de hacer es presentarte como vivo de entre los muertos. Hablando aquí de muerte espiritual. Si tú no crees en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, lo que tienes que hacer es poner tu fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino solamente Jesucristo hombre. No otra cosa, no costumbres, no velitas, no imágenes. No hay salvación en las buenas acciones. Esto se trata del destino eterno de tu alma. Y está en manos de Jesucristo, ni siquiera está en manos de nosotros. Porque Dios es el que da la fe. Dice, continuando con el versículo, con el versículo 13, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Contrario a aquel que es esclavo del pecado, el creyente fiel se presenta a Dios como alguien que ha sido rescatado y posee vida verdadera. Nosotros vemos ahí en este versículo que dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿cómo solamente con el poder y la fuerza que me da Dios puedo entonces hacer que esto corruptible, este cuerpo de muerte, este cuerpo y mente que lo único que quiere por su naturaleza no regenerada, por la identidad no regenerada, lo único que quiere es pecar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Presentárselo a Dios y decirle, aquí está, haz justicia con esto. Úsame para llevar el evangelio a los demás. Úsame para que todos vean a Cristo en mi andar diario, en mi trabajo, en la escuela, en mi casa, entre mis vecinos. Que vean a Cristo en mí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O como hemos dicho muchas veces, soy cristiano de la secreta. Tengo cosas más importantes que poner atención a lo que Dios me dice. Y pueden ser un sinnúmero de cosas, hermanos. Reflexionemos en esto. Es bien importante. ¿Cómo podemos nosotros encaminar nuestras vidas para que Dios use nuestro cuerpo como instrumento de justicia, como arma para la justicia? Pidiéndoselo, rogándole a Dios que nos dé esa capacidad, porque si no, no se puede. ¿Y por qué debemos presentarnos a Dios como instrumentos de justicia? Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La misma palabra de Dios se contesta a sí misma. Si vamos por favor ahí en la misma carta a los Romanos, al capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si recuerdan, la correcta interpretación de este versículo no es que el pecado se hizo más abundante cuando se manifestó la ley. O sea, no quiere decir que hubo más pecados porque Dios le entregó la ley a Moisés. No, quiere decir que se hizo evidente. Se hizo evidente que no hay modo de que el ser humano cumpla con los estándares de Dios para obtener su perdón. Eso es lo que pone en evidencia la ley. ¿Qué más pone en evidencia la ley? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir esto que cuando se hace evidente que el ser humano no puede
salvarse a sí mismo, que es lo obvio, que es lo que hace la ley, que demuestra que no hay nadie que pueda cumplirla, entonces Él abunda en gracia al mandar a su único Hijo, aquel que sí pudo cumplir con toda la ley, para morir para el perdón de tus pecados y para imputarte su perfección. Eso es lo que hace la ley. Por eso es que aquí en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, como principio o poder que controla, no debe gobernar la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está bajo la gracia. Y entonces, fíjense en esto, estamos obligados a obedecer a Dios por amor. Al no estar obligados a obedecer al pecado, estamos obligados a obedecer a Dios por amor. Vamos, por favor, al Evangelio según San Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Levanten ahí en sus casas la mano todos aquellos que aman a Dios. Ahí déjenla. Ahí déjenla. Espero que la estén levantando. ¿Lo obedeces? Ahí es donde. Y lo dice la palabra de Dios. El que guarda mis mandamientos, el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Qué tan obediente eres a lo que Dios dice? Eso es lo que manifiesta el amor a Dios, que seamos obedientes a Él. No que traigamos una crucecita o que traigamos una playera que diga Jesus love me and I love you o como sea. Ser un cristiano radical porque traigo toda la ropa que dice Cristo, 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 y en mi coche traigo un pescadito y una palomita y Jesús te ama, pero si alguien se me cierra, se me sale el gorila en cristalería que llevo dentro y el microbusero que todos tenemos. No, eso no es demostrar amor a Dios. Demostrar amor a Dios es entregar nuestra voluntad a Él para que Él haga justicia con nosotros, para que Él haga cosas agradables a Él con nosotros, no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros nos imaginamos que le agrada a Dios, como está pasando con cada vez más frecuencia en lugares que se dicen cristianos, donde se tiran al suelo, vomitan, se ríen, están borrachos en el espíritu, hablan en no sé qué lenguajes extraños, y eso es la manifestación de Dios, y eso es lo que dicen, ahí está el poder de Dios. No, porque como lo vimos también ahí en Primera de Pedro cuando la estudiamos, la manifestación no puede reemplazar a las Escrituras. Por auténtica que sea la manifestación, nunca va a estar por encima de lo que las Escrituras dicen. Lo que de verdad define a un lugar donde se enseña correctamente la palabra de Dios es eso, que se enseña la palabra de Dios, no que haya manifestaciones del Espíritu. De verdad, quien haya visto cosas demoníacas las relaciona fácilmente con todo lo que pasa en esos lugares. Entonces, vamos a continuar el versículo. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el versículo 14, estamos bajo la gracia. Eso es la clave. Pero al decir bajo la gracia, no solamente es, estoy cubierto de gracia, entonces por gracia puedo hacerme el gracioso y pasarme de listo y seguir pecando, pues no pasa nada, total. Como dijo al principio Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La respuesta de Pablo es contundente, ni se te ocurra pensarlo. La gracia, estar bajo la gracia es tener libertad de obedecer a Dios. Me encanta esa definición, libertad de obedecer a Dios.
¿No les encanta? ¿Por qué? Porque estando muerto en delitos y pecados, mi libertad es de obedecer al pecado. Y estoy obligado a obedecerlo. Me obligo yo solo a obedecerlo. Pero por gracia, cuando soy hijo de Dios, obedezco a la gracia, obedezco a Dios. Entonces, ¿qué tan libre soy? Es curioso, ¿verdad? Porque eso tiene implicaciones muy importantes en nuestra mente humana, la cual quiere ser libre, quiere hacer lo que quiera. Y malinterpretamos la libertad en Cristo como algo para hacer precisamente lo que yo quiera. Y esto no es así. Y vamos a continuar en el versículo 15. ¿Qué pues? Esta pregunta tiene una mejor traducción del lenguaje original que dice, ¿entonces qué? Cualquiera podría preguntarse lo que sigue. La mejor traducción sería ahí en el versículo 15. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El mismo estilo de pregunta que encontramos en el versículo 1 de este capítulo. El mismo. ¿Por qué? Porque seguramente Pablo, como buen fariseo que él era, sabía por dónde se iban a ir sus interlocutores. Sabía a dónde podía ir cualquier persona, cualquier judío que quisiera defender su postura. Cualquiera podía preguntar, ¿pecaremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y es curioso, porque estar bajo la ley significaba que si te agarraban en un pecado, la pagabas, y la pagabas cara. Por eso había que seguir haciendo sacrificios, seguir derramando sangre inocente para el perdón de los pecados. Y aún así había asesinos, violadores, adúlteros, ladrones. Aún así, aún con la ley, había de todo. Porque la ley, recordemos, no sirve para salvación. Lo único que sirve es para evidenciar nuestra incapacidad de podernos acercar a Dios. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto podría parecer a cualquiera una licencia para pecar, pero esto no es así. El razonamiento es algo así como no estoy bajo la esclavitud de la ley, entonces puedo pecar libremente, porque Dios me perdona. Igual que en el versículo 6.1, como ya lo habíamos visto. Y esto muestra nuestra incapacidad de decidir seguir a Dios por nuestra voluntad. Y al mismo tiempo como el ser humano entrega su libertad al pecado. La respuesta a esta pregunta es la misma que en el capítulo 6, versículo 1. En ninguna manera, ni se te ocurra pensarlo. No te pase por la frente, no te pase por la mente esa idea de pecaremos, al fin que hay gracia. En ninguna manera. Entonces, ¿por qué un verdadero cristiano no piensa que es conveniente pecar para que la gracia abunde? ¿Por qué un verdadero cristiano piensa así o debe pensar así? No debo pecar. No debo de hacerlo para que la gracia abunde. La respuesta la encontramos en el versículo 16 y la respuesta viene en forma de pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? Hablar de esta parte es hablar un poquito de libre albedrío. Lo vamos a ver porque para hablar de libre albedrío necesitaríamos mensajes completos. ¿Tenemos la capacidad de decidir? Sí. Y muchos defienden el libre albedrío porque no somos robots, no somos títeres de Dios. A Dios no le gustan los robotitos, a Dios no le agradan aquellos que están preprogramados, etc. A Dios no le gusta hacer eso. Me pregunto si realmente sabemos lo que le gusta a Dios para empezar. Pero hay algo bien importante con respecto al libre albedrío que nosotros debemos entender. Tenemos esa capacidad de decidir, sí, pero esta libertad está limitada por nuestro estado espiritual. O estás bajo la voluntad y poder del pecado, y eso motiva tus acciones,
o estás bajo la voluntad y poder de la gracia, que se traduce en libertad del pecado, y esa libertad es para obedecer a Dios. En otras palabras, por mucho que pienses que eres libre, no lo eres en el contexto de que si no eres hijo de Dios, de verdad, eres esclavo del pecado. Por eso te encantan muchas cosas que están mal delante de Dios. Porque tu mente, tu cuerpo está sometido a la voluntad del poder del pecado, lo que te lleva a simplemente pecar. Por lo tanto, no eres libre. Y también por eso el ser humano no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Yo soy libre de hacer lo que quiera, al fin que no creo en Dios. Exacto. Al fin que Dios no existe. Ahí está el punto. Y en el cristiano, aquel que tiene su naturaleza regenerada, dice, bueno, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Entregar tu voluntad a Dios para que Él te use para hacer cosas buenas que Él mismo preparó de antemano para que anduvieras en ellas conforme a lo que Él preparó. ¿Dónde queda nuestra libertad? Nuestra libertad está del poder del pecado, no en hacer lo que yo quiero, sino nuestra libertad es para obedecer a nuestro Dios. Y lo voy a dejar ahí porque si no, este tema es apasionante y es muy, muy interesante. Espero que más adelante lo vamos a estudiar, si Dios así lo permite. Entonces, regresando al versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Esta respuesta en forma de pregunta, como ya lo habíamos visto, nos muestra que tenemos una libertad limitada por nuestro estado espiritual. O estás bajo la voluntad del poder del pecado y esto motiva tus acciones, o bajo el poder de la gracia, bajo el poder del perdón, y esto te motiva, esto te lleva a obedecer a Dios. Y como empecé este mensaje mencionando el título, ¿de quién eres esclavo? ¿A qué obedeces? ¿A qué entregas tu mente? ¿A qué entregas tu cuerpo? Y si tú estás viendo esto y te estás preguntando, bueno, pues de todas maneras yo hago lo que quiero porque me gusta, solamente te puedo decir, si no tienes fe en el Señor Jesucristo, vas camino al infierno. No hay más. ¿Por qué? Porque el pecado se está enseñoreando de ti. Y la única solución para esto es la fe en el Señor Jesucristo. Solamente por gracia puedes ser salvo por medio de la fe. Es un regalo que Dios te da, pero para esto, primero tienes que arrepentirte, tienes que pedirle a Dios, hablando con Él, que te dé conocimiento de pecado, porque muchos puedo yo preguntarles en la calle, ¿eres un pecador? Sí, pero no soy tan malo, ahí está Hitler, por ejemplo. Pero si Hitler se arrepintió, entonces tiene perdón o tuvo perdón. No lo sé. Aún el más terrible de los pecadores tiene perdón. Lo único que no es perdonable es la incredulidad. No creer en Cristo es lo que lleva al infierno, no portarse mal. No porque te portes mal vas al infierno. No, ya vas camino a. Porque ya estás condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas si crees en Él, no eres condenado. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, entonces puedes ser llamado Hijo de Dios. Esto es lo que hay que creer. Y para terminar, quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5, que es parte del mensaje, esta parte final. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, si ya eres hijo de Dios, si ya pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, Él te dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, estás muerto al pecado. No des tus miembros, no entregues armas y poder al pecado.
porque ya estás muerto en Él. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día nuevamente. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres soberano. Gracias, Dios, porque eres justo. Y en tu justicia tú has puesto al Señor Jesucristo para que Él cargue con nuestras faltas, porque Él cargó con nuestras faltas en la cruz para nuestro perdón, Señor. No es que tú nos pases por alto nuestros pecados sin que haya un costo, porque esto es lo que muchos creen. No, no es así. El perdón de nuestros pecados ya fue pagado, ya se cobró, ya tu ira fue descargada en el Señor Jesucristo, como un reemplazo perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego, Padre, por aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que tú, Padre, pongas arrepentimiento y fe en ellos, Señor, los muevas a ti, Señor. Y te ruego por mí y por mis hermanos cristianos, Señor, que pongamos nuestros miembros a ti para presentarlos como miembros de justicia, que ya no nos rindamos al poder del pecado en dependencia del Espíritu Santo, Señor, porque esto no va con la naturaleza regenerada, es completamente opuesto, Señor. Pon en nosotros el quererte agradar para que también podamos hacer las obras que a ti te agradan, Señor, de manera digna, santos. Gracias, Señor, por esto y gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.